gracias por acompañarnos en este evento donde hablaremos de cómo recuperar esos saldos a favor en impuestos en este año 2022 para mejorar la caja que tanto necesitamos. ¿Por qué es importante solicitar un saldo a favor? ¿Sí? Y es que de pronto a veces perdemos un contexto bien importante y es que todos los contribuyentes tenemos derecho a que se nos devuelva ciertos saldos a favor que ya vamos a ver cuáles son. La administración tributaria, por lo menos el año 2021, ya vamos a ver bien en detalle cómo fue, cómo se presentó el año 2021 en cuanto a devoluciones que tienen brindado por la administración tributaria. Tuvimos casi 15 billones de pesos en devoluciones. Ya vamos a ver en qué impuestos. Ya sabemos que desde hace algunos años hemos advertido, la renta es uno de los más grandes impuestos que son sujetos a devolución, seguido en impuestos sobre las ventas y pagos en exceso y pagos de lo no debido, ¿sí? En un balance de los últimos 10 años, pues vemos cómo ha ido evolucionando y casi desde el año 2012 se ha casi que duplicado hacia el año 2021 el valor de las devoluciones realizadas por la administración tributaria. ¿Qué es importante acá? Y vemos obviamente el año 2020, un año supremamente ganador, en donde recordemos que producto del inicio de la pandemia y de toda la parte y todo lo que afectó económicamente a las empresas, a las personas, el COVID, salieron las devoluciones abreviadas. Esas devoluciones abreviadas que eran las automáticas con una serie de precisiones y modificaciones realizadas específicamente y una línea en el tiempo para que pues las empresas tuviesen el dinero muchísimo más rápido. Se entregó en ese año un presupuesto mucho más alto que los otros años, 20 billones de pesos, ¿sí? Que sabemos que fueron devueltos, sabemos cómo fueron los procesos, que hubo fiscalizaciones en algunas preliminares que no alcanzaron a hacer una devolución específicamente abreviada, otras que fueron posterior las fiscalizaciones, pero ya vamos a ver más adelante esos tipos de devolución para que lo tengamos muy claro, qué es lo que hablaremos el día de hoy con todos los aspectos inherentes a este tema. Dentro de los balances de la administración tributaria nos entregan este resumen. Obviamente recordemos que se puede realizar una devolución en efectivo cuando son unos valores pequeños, inferiores a 30 millones de pesos, una devolución es en TIDIs cuando superan este valor y cuando son las compensaciones y sabemos que la norma me dice que si yo tengo unas deudas primero tengo que compensar y después me devuelven pues lo que me quede, ¿sí? El valor de los 15 billones de pesos que íbamos hace un momento, como lo veíamos, el gran valor está en renta, que son 10 billones de pesos, seguido en impuestos sobre las ventas. Hay unas clasificaciones específicas que nos entregan, por lo menos del IVA en entidades de educación superior públicas, 244.000 millones de pesos, ¿sí? Todo lo que es vivienda de interés social, un valor también importante, 259.000 millones de pesos, unas que son por sentencias, unos pagos en exceso, pagos de lo no debido, la parte aduanera que vemos que también se presenta muchísimo, estas devoluciones, de pronto hay veces muchas encaminadas también a pagos en exceso y de lo no debido, y el IVA turistas que vamos a ver que este primer semestre tiene un gran revolcón, no lo trataremos en este momento, pero que ustedes van a ver en noticias que se está haciendo una parte tecnológica para que sea mucho más ágil y en fin, mucho más atrayente precisamente para la llegada de turistas a nuestro país. Entonces vemos, como no es extraño, rentan un 64% en balance de resoluciones de devolución en el año 2021, ¿sí? Seguido el impuesto sobre las ventas, que son las resoluciones efectivas que hace la administración tributaria de estos tributos. Como vemos, digamos, un balance comparativo de los dos últimos años, ¿sí? Devuelto en efectivo muy similar, ¿sí? 684, 649, ¿sí? Devuelto en TIDIs, el año 2020 fueron 15.000 millones de pesos, en el año 2021 12.000 millones de pesos, compensaciones realizadas están 4.335, ya sabemos que el año 2020 fue un año atípico, precisamente por las devoluciones abreviadas, 2.999 en el año 2021, y unos rechazos parciales que se realizaron, 252 mil millones, sabemos que también hubo muchísimas más devoluciones en el año 2020, porque claro, digamos en ese momento que vivía el país, en donde estábamos tan complicados de caja, veíamos que al dar la administración tributaria del gobierno esta posibilidad de solicitar esa devolución abreviada en menos de 15 días, ¿sí? Decíamos, pues yo tengo ahí este saldo a favor y de pronto no me había atrevido
a realizar a solicitarlo, ¿sí? Entonces, muchísimos contribuyentes, digamos, tomaron esa opción para decir, estoy necesitado de caja, voy a lanzarme en el año 2020. Algunos tuvieron suerte de que de pronto han hecho una auditoría preliminar, alcanzaron a hacer una auditoría preliminar, otros no tanto, unos fueron visitados, otros no, en fin, pero digamos que también hubo muchos rechazos porque también la gente desconocía las normas, entonces enviabas creyendo que tenía posibilidad de una devolución, pero sabemos que definitivamente por la norma no lo tenía, entonces por eso también hubo muchos rechazos. En el impuesto sobre las ventas, como lo vemos, ¿sí? Hay unos que son originados propios en la declaración, en esta estadística que saca la Administración Tributaria, unos propios originados en la declaración de renta, otros en empresas sin concordato y unos ya muy pocos. El año pasado veíamos que era un poco más en CRE, ya es casi nada lo que hay en este tipo de devoluciones. Muchos son los que son propios de la declaración de renta, ¿sí? Entonces, siempre debemos pensar, ¿sí? Y eso estuve en varias reuniones con los miembros de devoluciones de la Administración Tributaria y ellos manifiestan que en estos momentos lo que ellos necesitan es agilizar mucho las devoluciones. Entonces vamos a ver ahorita como todos esos pasos y ver qué está haciendo la Administración Tributaria para que el dinero llegue a cada uno de los empresarios más rápidamente. Entonces, como vemos, 10.111 millones de pesos, un valor bastante importante, y sabemos que hay muchísimo más dinero aún que de pronto está en casa de los contribuyentes y que de pronto por falta de auditorías o desconfianza o miedo a administración tributaria, etcétera, no han realizado eso, pero que es algo importante que se tiene que realizar. En el impuesto sobre las ventas tenemos pues una parte que es relacionada con el IVA retenido, pues que son una minoría entre comillas, aunque sabemos que la retención de IVA afecta bastante y genera muchos saldos a favor. Y eso que pues aún no, sin la modificación que se pensaba hacer, en donde la retención debía ser un porcentaje muchísimo más alto, en donde en ese caso sí veríamos que esta devolución aumentaría, ¿sí? Tanto a la parte de los exentos, que pues lo componen, ya veremos ahorita más adelante un resumen de los principales exentos y los diferenciales de tarifa que están con el 5 y por diferencial de tarifa pues se entregan esta devolución. Entonces estamos hablando de 4 billones de pesos entregados en devoluciones del impuesto sobre las ventas el año 2021. Pagos en exceso, ¿sí? Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante una estadística de cómo la DIAN, si yo no solicito eso, pues se le vuelve un ingreso, ¿sí? Entonces, de nada, no, es que no lo va a solicitar o de pronto no verifico cuánto tiempo tengo yo para solicitar ese pago en exceso. Se me pasa el tiempo, ya no tengo opción. ¿Qué hace la DIAN con eso? Pues lo ven un ingreso y se queda con ese dinero y ya lo vamos a ver por lo menos cuánto se volvió un ingreso en el año 2021. Entonces, hay pagos en exceso en renta, en ventas, en retención en la fuente, muchos en impuesto al patrimonio, precisamente porque de pronto cuando realizaban la declaración del impuesto al patrimonio y todo lo verificaban con su declaración de renta, pues no coincidía, habían pagado muchísimo más, entonces solicitaban el pago en exceso, ya algunos todavía en CRE y en impuesto al consumo. Entonces son valores importantes que a veces pasamos desapercibidos o decimos, no, pues lo hago el otro mes, y cuando ya voy a ver, el tiempo expiró y ya no lo puedo solicitar. Pago de lo no debido, pues también hay algunos en grave movimiento financiero, en otros conceptos, en impuesto al patrimonio, en CRE, etcétera, que también es importante tenerlos presentes. ¿Cuánto fue lo que la DIAN recaudó en TIDIs en el año 2021? 11.000 billones de pesos. Y acá que es importante, y ahorita lo vamos a ver, los TIDIs recordemos que solamente tienen vigencia de un año. Es decir, que si a mí me entregan la resolución de devolución ahorita en el mes de junio y me entregan mis TIDIs a la primera semana de julio, yo voy a tener un año para poder redimir esos TIDIs o para poderlos negociar. ¿Sí? Eso se le olvida a muchas personas y entonces sucede que lo tienen ahí, piensan que lo van a poder tener más tiempo, se pasó el año y ya tendríamos que entrar a una parte legal que manejaríamos a ver cómo logramos recuperar, precisamente porque en estos momentos la norma me dice que ya no lo puedo hacer. Entonces, digamos que es algo importante de tenerlo en presente. Siempre es momento para que yo lo utilice en el pago de mis impuestos futuros o para que yo lo negocie. Si definitivamente el valor es superior o etcétera, tendré una tasa de descuento, pero pues no se perderá. El recaudo total, para que tengamos en nuestra mente, de impuestos que hubo en el año 2021 fueron 173.000 billones de pesos.
¿sí? En donde la retención en renta, que es precisamente ese anticipo que empezamos a hacer, es uno de los más importantes, ¿sí? Con el IVA, en fin, muchas de las cosas, pero siempre sabremos que las retenciones en la fuente son superiores a lo que puede ser el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, por eso muchísimas de las devoluciones sabemos que son precisamente por ese exceso de retenciones en la fuente que se tiene en estos momentos. Pagos en exceso, lo que les decía, la Administración Tributaria ya confirmó que 10.600 millones de pesos se fueron al ingreso de ellos, precisamente producto de contribuyentes que no solicitaron estos pagos en exceso y pagos de lo no debido. Entonces es importante lo que decimos, siempre estar verificando y no dejarlos hasta el último momento, pues para no perderlos. Baja de saldos a favor. Claro, porque ¿qué pasa? Sabemos que tenemos la regla general es que yo tengo 2 años después del vencimiento hablamos del impuesto sobre la renta, por lo menos para solicitar mi saldo a favor, y entonces ya se llegó el año 3, la Administración Tributaria sabe que ese contribuyente ya no puede solicitarlo y lo que hace es volver ingreso para la propia administración ese valor. Entonces, ¿qué sucede? Acá es donde, pues, obviamente tenemos algunos contribuyentes que tendremos que manejar vía litigio, ver si llegamos a tener de pronto algún otro tipo de contexto para que ese tipo de cosas no suceda, ¿sí? Porque, pues, también suele ser un poco injusto, aunque, pues, yo tenía 2 años para realizarlo, que sí, que de pronto, por X o Y error, no lo presenté a tiempo, pero, pues, que se llega a perder este dinero. Estamos hablando de que para el 2021 tuve un ingreso de 10.000 millones de pesos, que es un valor bastante importante. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tengo que solicitarlo? Yo necesito mejorar mi posición financiera solicitando mi devolución, ¿sí? Ya sea que me entreguen el TIDI, lo pueda negociar, o que me consignen el dinero si es que el valor es inferior a 38 millones de pesos. Entonces, yo necesito ese dinero, lo tengo ahí, pues yo tengo que hacer una estrategia blindada muy bien, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante con conocimiento de la norma, con realizar una excelente auditoría, ¿sí? Con realizar una excelente, precisamente, gestión de la propia devolución, porque pues vamos a ver que hay muchos aspectos que me van a empezar a calificar como contribuyente, que me van a empezar a restar puntos que yo necesito a futuro cuando ya casi todo se esté manejando a nivel ya de factura electrónica, como lo estamos viendo en este momento, y que podría yo acceder a ciertas devoluciones automáticas que en estos momentos, pese a que tienen una posibilidad de que la Administración Tributaria me lo entregue en 15 días, me lo están entregando casi en 6 días. Entonces, esto es algo muy importante. Extinción de obligaciones, ¿sí? Entonces, yo tengo un saldo a favor, tengo unos impuestos importantes, pues voy a compensarlos. Entonces, unos deciden dejar de pagar unos impuestos, solicitar la devolución, hacer la compensación, precisamente pues para mejorar su propia caja. Y otro es la calificación del riesgo, ¿sí? Uno de los puntos que pudimos evidenciar, y ahorita vamos otra vez a recordar, qué fue lo que la Administración Tributaria esbozó que podía ser un contribuyente de alto riesgo, en su momento cuando estábamos con las devoluciones automáticas, pero al estilo abreviado. Sucede y acontece que uno de esos era que yo no tuviera un arrastre superior a X periodos. Entonces la Administración Tributaria podría decir, bueno, este es un contribuyente que tiene maneja, es un productor de bienes exentos, ¿sí? Tiene derecho a una devolución, pero ¿por qué nunca solicita esa devolución y tiene saldos acumulados por X cantidad y nunca lo solicita? ¿Sí? Sabiendo que ellos hacen campañas, la norma la conocen todos los contadores, ¿sí? Etcétera. Dicen, ahí puede ser algo raro. ¿Será que es posible que este contribuyente no sea una exportación de servicios, sino que definitivamente lo esté como disfrazando y en realidad tendría que estar teniendo un IVA grabado y solicitándolo y generándolo y pagándolo? Entonces podría decir, voy a hacer una auditoría precisamente a ese contribuyente porque me parece muy extraño que no esté solicitando el saldo a favor teniendo la posibilidad de hacerlo por norma. Entonces, siempre yo tengo que estar verificando y por eso yo siempre he dicho, la mejor carta que yo puedo presentar ante la Administración Tributaria, además de pagar mis impuestos a tiempo, presentar todas mis obligaciones a tiempo, pues es solicitar mis saldos a favor, que es algo que da muy buena presentación en una compañía. Y entonces, ¿qué pasa? Yo necesito la caja porque pues definitivamente hay un hueco fiscal gigante, vienen unas elecciones que están bastante difíciles en el contexto tanto nacional como internacional, ¿sí? Ya viene posiblemente una reforma tributaria estructural
que va a generar mayores impuestos, ¿sí? Sabemos que los ingresos fiscales que existen en ese momento son insuficientes para todas las demandas sociales y de inversión pública. Y sabemos que en este momento, pues los candidatos tienen bastantes campañas que tildan a lo social. Eso quiere decir que necesitan dinero. ¿De dónde necesitan dinero? También por eso están encaminados a la reforma tributaria, a disminuir ciertos beneficios tributarios, etcétera, que me hacen que yo empiece a necesitar definitivamente recuperar esa caja y poder proyectar qué va a pasar a futuro, ¿sí? Tenemos una alta inflación, ¿sí? Una economía bastante desestabilizada en algunos sectores, ¿sí? Unas altas tasas de desempleo, desestabilidad de sectores productivos y además de los problemas internacionales. Solamente partiendo por las últimas noticias con la inflación en Estados Unidos, ¿sí? Partiendo de de toda la parte de la guerra con Rusia, etcétera. Todo el contexto internacional también nos afecta a los empresarios en Colombia y hace que sea un poco difícil definitivamente mantener la caja. En ese momento sabemos que la inflación está afectando a todos los empleados, ¿sí? Y a todas las empresas. En fin, es un contexto bastante difícil el que está en este 2022. Entonces, ¿qué más que poder hacer adecuadamente esta solicitud, ya sea compensar mis impuestos o ya sea tener ese efectivo para poder desarrollar mi capital de trabajo? Pero ¿qué pasa? Y hay algunas problemáticas que son importantes y que tenemos que tener en cuenta porque a veces decimos, no, todas las culpas es de la DIAN, pero hay veces muchas de las culpas es del propio contribuyente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El contribuyente, y vamos a ver más adelante una estadística súper importante de las principales causales de inadmisión que tiene la administración tributaria, tanto a nivel general como a nivel renta, a nivel IVA. Pero digamos acá en general, ¿sí? Muchas veces los contribuyentes aportan documentos incompletos, ¿sí? No conocen la norma, por eso ahorita vamos a partir de volver a recordar dónde está la norma y dónde la puedo encontrar, porque a veces se nos escapa de dónde yo puedo buscar qué tengo que hacer para solicitar una devolución. Conocimiento muy bien de la norma. Como no conozco la norma, pues solicito cosas que no tienen derecho a devolución, ¿sí? Entonces eso también es un inconveniente, ¿sí? ¿Qué pasa? El contribuyente nunca se preparó para la fiscalización y entonces solicitó su devolución con todos los vaivenes que pueden haber, una cantidad de inadmisiones hasta que por fin alguien dijo, no, este contribuyente contrata sin admisiones y tanto problema, va a hacer una fiscalización, más su sistema de gestión de riesgo está bastante alto y nunca se prepararon, simplemente tomaron los datos que estaban en las declaraciones, un dato de arrastre hace muchos años y sucede y acontece que no tenían derecho a eso. Y vamos a ver más adelante cuando veamos alguna problemática bien difícil y es de pronto que me hayan devuelto y después me hayan visitado, ¿sí? Porque si me devolvieron y luego me visitaron y en esa visita me encuentro una cantidad de problemas, pues voy a tener a veces, generalmente, y vamos a ver una estadística de la DIAN también, en donde, pues en vez de saldo a favor me quedo saldo a pagar, ¿sí? Entonces, más que me toca devolver la plata, más que tengo que pagar una sanción por una devolución improcedente, adicionalmente que tendré que pagar unos intereses también producto de ese dinero. Y si me hicieron una visita preliminar, también puede ser que en vez de saldo a favor me dé saldo a pagar y pues que tenga que pagar las sanciones pertinentes. Más que me va a quedar en mi expediente y con mi hoja de vida algo terrible, ¿sí? Que es una calificación muy mala, ¿sí? Para mí, es decir, que vino una devolución y en vez de devolución había saldo a pagar. Entonces, eso es bien complicado, por eso yo siempre invito, y vamos a ver más adelante, la importancia de una auditoría previa a muchas de las cosas que siempre tenemos que advertir para una devolución. Vamos a ver también más adelante todo lo concerniente yo más o menos qué tengo que preparar para una fiscalización, ¿sí? Porque pues eso también a veces de pronto nos pone un poco temerosos, pero pues si tenemos una buena auditoría, unos buenos papeles de trabajo, unos buenos soportes, pues no vamos a tener inconvenientes. Y admisiones no procedentes, esto ya encabeza la administración tributaria. ¿Qué sucede? Pues ellos tienen unos robots que son los que inician el proceso de devolución. Ellos, por lo menos, son los que inician y determinan si una devolución es automática. Porque es automática, que ya la vamos a ver más adelante con las modificaciones que ya vinieron para este año 2022. ¿Qué sucede? Automáticamente verifican ciertos aspectos y no llegan hasta un profesional. Si ya cumple con esos aspectos, por lo menos de la devolución automática, lo veremos más adelante, ya me van a hacer mi devolución. Tiene un plazo máximo de 15 días, pero hasta el momento, según la estadística de la administración tributaria,
lo hacen más o menos en 6 días, ¿sí? Pero ¿qué sucede con esos robots? A veces se equivocan. Entonces también sucede que yo tengo algunas inadmisiones que no son procedentes generadas precisamente por ese error. Como yo les decía el año pasado, sí, en el año 2020 hubo muchísimas inadmisiones que estuvieron bien complejas porque no eran definitivamente un error humano. Cuando hablamos con la administración tributaria nos decían, miren, para el año 2020 no teníamos personal, empezó el COVID, ¿sí? Queríamos devolver muchísimo dinero, ¿sí? Trajimos funcionarios de otros departamentos que no conocían bien la norma y pues tuvimos muchos errores en el sentido de que sí hubo admisiones no procedentes. Digamos que con el pasar del tiempo, ellos recuerdan que hace más o menos junio del año 2020 modificaron un poco la parte electrónica y la parte de robots de las devoluciones y han mejorado bastante en ese sentido. Pero digamos que esto es algo que poco a poco se va viendo y poco a poco ellos van ajustando ciertas cosas. Así como también en algún momento le preguntamos a la DIAN si en algún momento vislumbraba que la devolución fuera no, sin solicitud de devolución. O sea, si ya saben que tengo una devolución, pues devuelvan el dinero. Pero entonces ellos siguen manifestando que a una norma dice que yo tengo que para la devolución o la compensación, bueno, en realidad para la devolución, solicitar precisamente y pasar por un proceso. Entonces que pues por ahora y a futuro, por lo menos en los próximos 5 años, no lo creen pertinente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues obviamente hay unos efectos en la renta que son son a largo plazo, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces solicito una devolución. No he analizado ese tipo de cosas y de diferencias de reconocimiento y medición que yo voy a tener que encontrar muchas veces en el 2516 y que se lo entrego a la administración tributaria y que ellos lo soliciten al momento de una visita de devolución. ¿Y qué sucede? Pues obviamente no se analizó, hubo errores, definitivamente el reconocimiento está mal, ¿sí? Entonces puede ser que me hayan corregir varios periodos, etcétera. Entonces siempre uno tiene que analizar muy bien ese aspecto. Y obviamente las solicitudes extemporáneas que hablamos hace un momento, no sé, sé que son 2 años, pero entonces lo dejo pasar y cuando yo lo quiero presentar, ya se venció el término para solicitarlo.